Hola, hola, bendiciones para todos. Estamos delante de la presencia del Señor y también de todos y cada uno de ustedes haciendo hoy un feedback en continuidad, considerando que Vida TV, Dios la usa para darnos la oportunidad y salir a través de estas redes para ministrar la palabra del Señor. Este es su servidor, el pastor Luis Sandoval, con Tiempo de Paz. En este programa maravilloso disfrutamos el alimento espiritual de la palabra del Señor. Habíamos visto la primera enseñanza o el primer mensaje, Nazareos para Dios, considerando que la palabra nazareo significa santidad, escogido, consagrado y dedicado ante la presencia del Señor. Dios llama a la salvación, pero también llama a servirle. No obstante, llama a ser consagrado para un ministerio. Eso es lo que engloba la idea de nazareos. Encontramos el nazareo en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento en Jueces capítulo 13. La palabra del Señor es explícita cuando dice desde el versículo 12 al 14 que desde antes de nacer Dios había escogido a Sansón para ser un nazareo. Navaja no pasaría sobre su cabeza, no bebería vino ni sidra y se abstendría de todo lo inmundo. No obstante, sería santo ante la presencia del Señor. Pero hoy en la segunda enseñanza de Nazareos para Dios estamos con Juan el Bautista. Aunque la palabra de Dios en Lucas capítulo 1 no habla de la palabra nazareo, queda implícito, queda sobreentendido, porque tiene similitudes que son yuxtapuestas. Yuxtapuesto porque uno está en el antiguo, otro está en el nuevo. Eso significa que la palabra de Dios es un compendio que nos bendice a través de todos los tiempos para nuestra edificación, exhortación y consolación en el camino de nuestro Dios. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 25. Vamos a leer, dice la palabra del Señor en Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Hay algo común entre Manoa y su mujer. En Jueces 13 nos habla del nombre de la mujer de Manoa, que era el padre de Sansón. Y lo común era que las dos parejas eran estériles. Pero dice la palabra de Dios que Zacarías era ese sacerdote que iba y ministraba cada año en la presencia del Señor. Y aquí el texto nos da a entender que ellos no estaban en la disposición ya de tener hijos porque eran de edad avanzada, pero yo me imagino que habían oraciones donde sí habían pedido un hijo a Dios. Dice la palabra que cuando Zacarías fue a hacer en el orden del sacerdocio la ministración, se le apareció el ángel de Jehová y le dijo estas palabras. El versículo 11 de Lucas 1 dice: se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió mucho temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios.
no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Los nazareos preparan el pueblo en la disposición de esa búsqueda, de esa consagración, de ese servicio y de ese llamado. Por eso, un ministerio que tenga las características de nazareos, no que tenga características de mercantilismo, no que tenga características de ínfolas humanas, no que tenga características de una habilidad que es humana y que pensamos que está en lo sobrenatural en el contexto del llamado sano de Dios, sino un llamado que está en la disposición de preparar un pueblo. Yo sé que Jesús dijo estas palabras: id por todo el mundo y hagan discípulos. Discípulos significa que se iba a preparar a un pueblo en la disposición para servirle al Señor. Hay congregaciones en una disposición de servicio al Señor, donde congruentemente se manifiesta el amor del Señor. Los dones del Señor, como dice 1 Corintios capítulo 12, los 9 dones son maravillosos. Pero recuerde que los dones estaban en el contexto de una iglesia carnal. Corinto era una iglesia carnal. Yo no puedo hablaros a vosotros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y dice la palabra del Señor que cuando hay una disposición de un llamado en el marco del amor al Señor, entonces es un llamado, número 1, sano. Número 2, es un llamado de servicio al Señor, que aunque el Señor lo patrocina y no lo deja caer, porque Dios suple todo conforme a las riquezas en gloria, así como le suplió a Sansón y le suplió a Juan el Bautista, es un llamado que corresponde a un ministerio sano, que florece el poder del Espíritu de Dios en el corazón de ese ministerio. Benditos los que tienen un ministro, un pastor con estas características de un llamado de nazareato, con un llamado de nazareno, consagrado ante la presencia del Señor. Aprecien ese tipo de pastorado. Hay preparaciones en institutos bíblicos, en teología, filosofía, y todo eso está muy bien, hay que hacerlo, yo lo he hecho, pero lo que nos capacita es la dependencia del Señor. Dice la palabra del Señor que el ángel le dijo a Zacarías: él será lleno del Espíritu Santo. ¿Quién? Juan el Bautista. No beberá vino ni sidra. Hará volver los rebeldes a la congruencia de la obediencia con los padres y de los padres para con los hijos. Hará que todo Israel esté dispuesto para con Dios. Es decir, era como un imán. Yo siempre he dicho que hay ministerios que tienen pega-pega. Hombres con una gracia de Dios, porque nosotros sin la gracia de Dios somos desgraciados. Pero con la gracia de Dios caemos bien. Es la bendición del Señor que hace que se nos abran las puertas. Y las puertas del infierno no prevalecen contra este tipo de ministerio santo delante de la presencia del Señor. ¿Cómo estás tú en ese ministerio santo del Señor? Si usted siente que Dios le ha llamado, encamínese por lo correcto. Y Dios velará por usted y le bendecirá de tal manera que estará totalmente sorprendido. Si me preguntaran, este servidor es un ejemplo de cómo Dios nos sorprende todos los días, cómo Él nos sostiene, como dice Hebreos 1:3. Si Jesús sostiene el universo, ¿cómo no nos va a sostener a nosotros en
todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, para la honra y la gloria del Señor. Ahora, dice la palabra de Dios que Zacarías, después que había pedido un hijo a Dios y Dios le dice que se lo va a dar, entonces no creyó que se lo iba a dar. ¿No ha pasado con personas que le piden a Dios algo y cuando Dios los sorprende con lo que le pidieron y se los da, dice, esto es imposible, no puede ser? Así somos nosotros, pero Dios es así. Y dice la palabra del Señor que Zacarías dice del versículo 18 así: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, tremenda desventaja, y mi mujer es de edad avanzada, además es estéril. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste. La pregunta es, ¿por qué quedó mudo Zacarías? Porque no creyó. ¿Acaso Dios tiene que dejarnos mudos? No literalmente, pero sí de una manera simbólica que represente esa sorpresa. Sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando salió Zacarías del lugar donde estaba ministrando, no podía hablar y hablaba era por señas. Y el pueblo entendió que había visto visión. Al cabo de los días dice que Zacarías se allegó a Elizabeth, su mujer, y ella quedó encinta. Qué bendición, ¿verdad? Como dice el dicho popularmente por ahí, éramos muchos y dio a luz la abuela. Bueno, lo que es imposible para los hombres es posible totalmente para Dios. Esto también tiene una aplicación. Donde nosotros pensamos que Dios no puede actuar, trayendo las almas es donde Dios puede actuar más. Lo vil y menospreciado escoge Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El punto es que donde está la unción, llega precisamente la gente buscando de la presencia del Señor, y la unción es esa cobertura, es esa habilidad, es esa destreza, es esa gracia de la presencia del Señor para fomentar un ministerio. ¡Oh, benditos los ministros del Señor, que vivimos esa experiencia todos los días con esa gracia del Señor, que nos inspira para seguir adelante, que los problemas y las dificultades no nos amilanan, aunque nos duelan y nos afecten, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Él nos da la bendición de continuar adelante. Pero si usted no cree, se quedará mudo, y muchos mudos se han quedado, no literalmente, sino de manera simbólica, y han pasado los años y han perdido el tiempo y no le han querido servir al Señor. Benditos los ministros que estamos sirviéndole al Señor, que hemos creído en Dios, que Él nos llamó porque primero Él creyó en nosotros, pese a que muchas personas no creyeron en nosotros. Y Dios se ha creído en nosotros y nos sigue usando como receptáculos, como canales por donde fluye la bendición del Señor. Pero ¿qué hay que hacer? Creerle a Dios. ¿Qué hay que hacer? Andar de una manera santa y piadosa delante de la presencia del Señor. ¿Qué hay que hacer? Consagrarse para el Señor. ¿Qué hay que hacer? Empaparse de la presencia del Señor. ¿Qué hay que hacer? Vivir para la honra y la gloria del Señor. ¡Oh, qué bendición es servirle al que vive por los siglos de los siglos! Porque el ministerio está en el marco de nuestro llamado, en el marco de un desarrollo y en el marco de que se termina solo el día que cerremos nuestros ojos. Así que si usted está tratando de colgar los guantes, es hasta el día en que el Señor venga o cierre los ojos. El Ministerio Vida TV, con Tiempo de Paz con su servidor, nos llama hoy a ser nazareos, consagrados, bendecidos y servidores para la honra y la gloria del Señor. El Señor me les bendiga, el pastor Luis Sandoval.